de apuntar. Y iniciamos con la guía número 5 del módulo 2, lenguaje en relación con el hombre. Y dice así, pregunta número 1. Lee el siguiente fragmento. Pese a que la corona española pretendió que poco a poco se convirtieran en súbditos con iguales derechos que los descendientes de los conquistadores, eh, siempre fueron considerados como los vecinos y gracias al racismo existente como inferiores. Por lo que, por lo que no es extraño que todos los estratos sociales abusaran de ellos. En la práctica tenían menos derechos y ventajas que los descendientes libres de esclavos, quienes de acuerdo al modelo original de la sociedad colonial debieron operar el último estrato social. ¿A qué sector social de la época colonial hace referencia el fragmento? Aquí se refiere a los indios de América. De América. Respuesta 1. Siguiente, dice. Con el fin de validar una fuente de información, debemos analizar lo siguiente. Eh, ¿Quién escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Y dónde escribe? Por ahí vamos a empezar a ver de repente muchas veces la pregunta de eh, ¿qué es correcto? ¿Buscar en wikis o foros de internet? ¿O buscar en páginas como Wikipedia o monografías, etcétera? Esa pregunta la vamos a ver seguida. Cuando nosotros estamos haciendo una investigación, debemos validar que la información sea confiable. ¿Cómo lo vamos a validar? Pues viendo quién escribió esa información, cuándo se escribió y dónde se escribe. Porque, a ver, si nosotros leemos un libro de medicina de hace 30 años, pues a lo mejor hay muchas cosas que aún son verdad, pero a lo mejor hay muchas cosas que todavía están desactualizadas. Entonces, ¿quién lo escribe? Pues hay que, entre si la persona que lo escribió tiene relevancia en el tema, por ejemplo, si no es por raspar muebles, ¿no? Pero vamos a suponer que mi tía, que no sabe nada de medicina, publica en el Facebook o en alguna red social que tal medicina no es buena, pues no va a tener mucho valor, ¿verdad? Porque no estudió medicina. Pero, por ejemplo, el doctor de la familia, que lo tenemos en redes sociales, pues si de repente veo que comparte una información o hace algún comentario de algo, pues tiene más validez, ¿verdad? Porque es el doctor. Entonces, ¿quién lo escribe? ¿Cuándo se escribió y dónde se escribió? Por ejemplo, esas que les menciono, las páginas que son wikis, como Wikipedia, esas páginas, cualquier persona que tiene internet puede entrar y modificar la información. Entonces, por eso no son fuentes confiables. ¿Por qué? Pues, quién sabe quién puso la información, a lo mejor lo puso mal adrede o a lo mejor, pues, no estaba seguro de lo que estaba poniendo. Pues, para validar la información, quién escribe, cuándo lo escribe y dónde lo escribe. Siguiente, dice. Lee el siguiente fragmento y determina cuál es el tema que busca explicar. ¿Quién me ayuda a leer, porfa? Es a partir de aquí hasta acá. Cada una de esas fases involucra transporte, almacenamiento temporal y cambio de estado del agua, sólido, líquido y gaseoso, dependiendo de varios factores como son las temperaturas a las que se encuentra el agua, la, la latitud de la zona geográfica y la época del año. Ok. ¿Y qué está explicando ahí? El ciclo del agua. Aquí está. Mm. ¿En dónde empieza el ciclo del agua? Bueno, digo, es un ciclo, no podemos decir exactamente dónde empieza, pero si nos vamos aquí, si nos ubicamos en el mar o en cuerpos acuáticos grandes, lagos, ríos, etcétera, esa agua está a cierta temperatura. ¿Sí? Y cuando el sol le empieza a dar, el agua empieza a evaporarse. Entonces el agua
Por ejemplo, ¿qué pasa con el agua de mar que es salada, muy salada? Pues cuando el agua se evapora, lo que se hace vapor es el agua nada más, la sal se queda en el mar. Entonces, esta, esto que va subiendo en forma de vapor se condensa y se convierte en nubes. Esas nubes es agua, ¿sí? Esas nubes son aguas. Eh, pero llegan algún momento que se convierten otra vez en agua, ya sea por medio de hielo o por medio de agua. Pero lo que conocemos como precipitación es lo mismo que lluvia que nieve, o lo que conocemos como aguahielo también, ¿sí? Que caiga agua, ya esté congelada o ya esté líquida. ¿Sí? Pero cuando dicen el clima, no, 100% de precipitación, pues se refiere a que, o 90%, pues a que hay probabilidad de lluvia. Evaporación, condensación y precipitación. Son los tres elementos del ciclo del agua. Por ahí de repente vamos a ver otro que se llama escorrentina, que es cuando el agua cae a los ríos o lagos y después vuelve a regresar al mar. Pero no siempre toda el agua cae directo a un río o un lago. ¿Sí? Hay ocasiones en las que cae directamente a la tierra, y la escorrentina es cuando el agua pasa por debajo de la tierra y llega por debajo otra vez a los mares o a cuerpos de agua más grandes, ¿no? Entonces, ¿a qué proceso hace referencia aquí? Al ciclo del agua. Ciclo del agua. Uh-huh. Y también el ciclo del agua viene en varias guías, ¿eh? Viene, es un tema, suele ser recurrente. Eh, 14. Lee el siguiente fragmento y elige el tipo de texto al que corresponde. Esta edición del estudio arroja un número de usuarios de Internet en México de 40.6 millones de personas, cifra que supera un 14% a los 34.9 millones del 2011. El índice de crecimiento es similar al mostrado en el periodo anterior, lo que indica que las tendencias de crecimiento se mantuvieron estables durante el último año. Y aquí se refiere a eh, un reporte descriptivo o reporte estadístico. ¿Sí? ¿Qué está describiendo? El crecimiento o las tendencias de crecimiento poblacional. ¿Sí? También es estadístico, pues porque da estadísticas acerca de que la población ha estado creciendo un 14% en los últimos periodos que se hizo la evaluación. Entonces dice ahí, pues se mantuvo estable, ¿no? Porque en los últimos dos periodos creció el mismo porcentaje. Dice la 6, el texto debe de tener un hilo conductor, es decir, debe haber una progresión térmica, de modo que el referente nunca se pierda de vista, sino que existe una unidad en el asunto que trata. Esto se refiere a la coherencia. Cuando escribimos o redactamos un texto, es bien importante que tenga coherencia. La coherencia es el concepto que se utiliza para nombrar algo que resulta lógico o consecuente respecto al precedente. Disculpe, ¿la 5 no viene? De Ah, la 4. no la tengo aquí. Déjenme reviso las guías y se las mando después. Si no, la siguiente clase se las respondo. Ok. ¿Ok? Ujú. Ok. Entonces, dice, coherencia, algo tiene que tener lógica con respecto a algo que sucedió anteriormente. ¿Sí? Eso siempre se tiene que dar en los libros o en los textos o en lo que sea que escribamos. Pero un ejemplo bien sencillo para definir coherencia. Vamos a suponer que yo les digo que no me gusta el color rojo y todos los días uso ropa de color rojo. Entonces, no tiene coherencia, ¿verdad? No tiene lógica con algo que yo ya había dicho anteriormente. Si yo digo que no me gusta el color rojo y todos los días uso color rojo, pues pierde lógica. Pasa lo mismo con los libros, ¿sí? No podemos describir algo, o en un texto en general, perdón, no podemos escribir algo que no tenga relación lógica con lo que dijimos en el párrafo anterior, o en el capítulo anterior, o dos o tres capítulos anteriores.
Entonces, eso es la coherencia y es una característica indispensable de la escritura. De las siguientes afirmaciones, identifica las que son verdaderas y las que son falsas. Mm, Dice, el diagnóstico consiste en hacerse una idea exacta de la situación, verdadero. El diagnóstico consiste en determinar sus efectos en el futuro, falso. Eso sería un pronóstico, ¿sí? Determinar lo que va a pasar a futuro no es un diagnóstico. Diagnóstico es eh, determinar lo que está pasando en ese momento, ¿sí? La 3 dice, el pronóstico consiste en proponer una solución al problema, falso. Eh, Lo que sí es verdadero es que el pronóstico consiste en determinar efectos a futuro, ¿sí? O sea que diagnóstico es en el presente y pronóstico es a futuro, ¿sí? Ejemplo, un doctor puede diagnosticar una enfermedad que ya tenemos con síntomas que ya tenemos, ¿sí? Y puede proponer una solución, pero un pronóstico sería en base a lo que ve, puede considerar que va a haber problemas a futuro. Sí, pueden ser o no pueden ser, pero el pronóstico no necesariamente es algo que va a pasar. Y el diagnóstico es algo que sí está pasando, ¿okay? Es un problema o algo que sí está sucediendo y necesita solución en ese momento. Miren, la 8 tampoco la tengo. Entonces, voy a mandarlas allá al grupo. ¿Ok? Aquí en la guía tampoco viene la 8, maestro. Ok, entonces, ¿saben qué? A lo mejor nada más es que eh, a lo mejor es que se brincó ese número y no existe la 8 como tal, ¿sí? Pero la 5 sí, ¿verdad? La voy a apuntar, ya la mandé ahí al Sí, la grupo. 5 sí está. Ok, dice, relaciona los siguientes conceptos. Geografía económica, dice, estudia de forma en que los hombres utilizan los recursos en los distintos tipos de países. Eh, Geografía política, estudia la situación, límites, sistemas de gobierno y relación entre los distintos estados, ¿sí? Geografía política es como cuando, o sea, los continentes en realidad, digo, son divisiones políticas, hay algunos que ya tienen divisiones físicas, pero en realidad, pues un continente es una masa territorial, pues es la misma masa territorial, ¿sí? Pero a raíz de esto de geografía política es que los mismos gobiernos establecen esto, límites o también conocidos como fronteras. ¿Sí? Pues, las fronteras pues, son inventos de las personas, o sea, naturalmente no existen. Geografía, las fronteras políticas, ¿ok? Porque si hay fronteras de un ecosistema a otro, en donde puede ser que un ecosistema empiece a terminar, eso sí, pero las fronteras políticas son invento de las personas. Y geografía física se basa principalmente por elementos naturales del paisaje geográfico. Pues era lo que les comentaba, ¿no? Que hay fronteras donde empieza el desierto, empieza el bosque, que tampoco no son líneas exactas, ¿eh? Ahí se van combinando, donde empieza la selva, donde puede empezar un ecosistema que es de playa, etcétera, ¿no? Esas fronteras naturales o fronteras físicas sí existen, pero las políticas son invento de las personas. Y listo. Pregunta 10 dice, ¿es el enfoque metodológico de la enseñanza-aprendizaje de los estudios sociales que analiza las relaciones que el hombre establece con el medio, combinando los elementos del paisaje natural y del paisaje cultural? Aquí se refiere a sociográfico. Y que es lo que decíamos ahorita, el sociográfico o geografía social estudia principalmente las poblaciones humanas y sus respectivas dinámicas con el entorno geográfico. Estudia cómo el ser humano uh, y al territorio en el que se desenvuelve. Que aquí serían como las fronteras políticas, ¿no? Que conocemos.
Mm, 11. ¿Cuáles componentes mostrados a continuación son los más vinculantes para la creación literaria? Y aquí sería figura retórica, elementos extratextuales, géneros, estilos y contextos presentados. De hecho, creo que esta pregunta venía en la guía, vamos, creo que venía en la 4 o en la 3, si no me equivoco. Mm, ¿Cuál es la opción más rápida y fácil para crear una nueva presentación de PowerPoint en la cual realiza una presentación ágil sobre los enfoques históricos? Respuesta 2, asistente para autocontenido. Que de hecho esta pregunta venía en la guía, pero del módulo 6 en el bloque pasado que vimos. ¿Recuerdan? Y así de repente les va a aparecer en preguntas de otros módulos. Entonces, por eso están estructurados, organizados de forma que no les suceda que venga una pregunta de un módulo que todavía no han visto, pero de repente sí vienen ahí combinados. O sea, que de repente en una guía vamos a ver una pregunta de un módulo que a lo mejor vamos a ver más adelante. A eso me refiero. 13 dice, ¿en qué no coincide la ilustración y el conservadurismo respecto al desarrollo personal? En la otra era en qué coinciden, que era en el uso de las instituciones sociales, ¿no? Y aquí es en qué no coinciden. Aquí es el 3. El primero, el producto de la cultura, y el segundo, el resultado de la espiritualidad, ¿sí? Ambos tienen opiniones diferentes en cuanto a cómo se debe desarrollar una cultura y en cuanto a la espiritualidad que a lo mejor la población debería de ir tomando, ¿no? Eh, 14. La geografía, junto con otras disciplinas del área social, tiene como objetivo analizar, interpretar y pensar críticamente el mundo social. Es una ciencia auxiliar para comprender la articulación histórica de la naturaleza y la sociedad, atendiendo a que las distintas formas de organización espacial son el resultado del particular modo en el que las sociedades en determinados momentos históricos se relacionan con la naturaleza, transformándolas según sus necesidades e intereses. Con este planteamiento inicial, la geografía, según el libro, el cual debe ser el rol del estudiante participativo, concientizar sobre la conservación y el daño del ambiente natural. Respuesta 1. 15. Se encuentra la siguiente afirmación en un libro de texto. Social y antropológicamente a lo largo de la historia del hombre. Se encuentra una constante a partir de la cual ocurre la distribución de los bienes y los medios para producirlos. Independientemente de estar o no de acuerdo con la corriente involucrada en este enunciado, la interpretación debe darse a esta afirmación es que dicha constante es, respuesta 3, el capital o la acumulación de dinero. ¿Sí? No recuerdo si se los comenté en la clase pasada, pero a partir de los siguientes módulos vamos a estar viendo dos conceptos. Uno es comunismo. ¿Habían escuchado de ese antes? Sí. ¿Quiénes son los comunistas? Y el otro es el capitalismo. ¿Sí? El comunismo es un sistema económico y social que se basa en el que el Estado, o sea, el gobierno, es el que se encarga de administrar los medios de producción y los bienes. ¿Sí? O sea, el Estado se encarga de otorgarles a las personas lo que necesitan. Ejemplos de países comunistas, China, Cuba, Rusia en un tiempo fue comunista, y ejemplos de países capitalistas, por ejemplo, Estados Unidos, que se basa, la idea general del capitalismo es que si tienes capital para poner un negocio, puedes seguir acumulando dinero. ¿Sí? En teoría,
Se supone que cualquier persona que logre juntar capital puede poner su negocio y otras personas pueden trabajar para ellos y seguirlos haciendo generar más dinero. Ojo, en el comunismo sí, todos los que viven en el comunismo, toda la población, viven de una forma comunista. Y pues obviamente los empresarios del gobierno, etcétera, pues ellos no viven de forma comunista. En el capitalismo, la mayoría de las personas que viven en países capitalistas creen ser capitalistas, pero no es así. Los capitalistas son los dueños de las empresas, ¿sí? Los que tienen dinero para poner negocios y que otras personas trabajen, ¿sí? Las personas que pues trabajan o trabajamos para alguien más, pues no somos capitalistas, simplemente vivimos en un sistema capitalista donde hay personas que obtienen pues ganancias de eso, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el capital? En la acumulación de dinero. Eh, vamos a... ¿Cómo se le llama la ficha de trabajo que repite la idea de un texto, pero en palabras del investigador, sin distorsionar la idea original que incluye el texto? Y a esto se le llama paráfrasis sin comillas. ¿Okay? ¿Por qué hice paráfrasis sin comillas? Acuérdense que lo hemos visto en otros módulos, cuando vamos a citar a alguien, tenemos que poner comillas en lo que sea que estemos diciendo. Y después tenemos que especificar quién lo dijo. ¿Sí? Eso es citar. Darle crédito a alguien más por algo que ya dijo. Pero cuando nosotros queremos usar la idea de otra persona sin distorsionar la idea original, podemos aplicar algo que se llama parafrasear. Parafrasear es decir lo mismo, pero con otras palabras. Entonces, la idea puede ser originalmente de alguien más, pero si lo parafraseamos, pues ya no estamos usando lo que alguien más ya dijo, lo que la persona. Estamos usando otras palabras. Entonces, eso es parafrasear. Usar, decir algo, pero con otras palabras. 17. Para el estudio de la historia, como una ciencia comprometida con la sociedad, ¿cuál es la opción más apropiada que debe desarrollar el estudiante de bachillerato? Respuesta 3. Identificar las características de los hechos históricos en textos representativos. Fíjense, para el siguiente bloque sigue el módulo 14 y no me acuerdo cuál es el otro, pero es el módulo 14 y el 4. Y el 14 tiene que ver más con economía y el 4 también tiene que ver con muchos conceptos de economía, pero ya tienen mucho de historia, porque después de eso vamos a ver el 10 y el 11 y esos dos módulos son de historia. Entonces, se fijan, estos módulos, el módulo 2 nos empieza a preparar ya para las materias que tienen que ver con historia. Vamos a ver historia de México y vamos a ver historia del mundo. Pregunta 18. ¿Qué tipo de análisis realizarías para el estudio de un cuento como un monterroso? Y aquí es la respuesta 2, Bien. semiológico. Sí. Bien. Analiza la siguiente noticia. Y a partir, o sea, de esta noticia que vamos a analizar, eh, creo que, no, no, bueno, dice, analiza la siguiente noticia. Japón modernizará el municipio de Reynosa. El gobierno japonés, a través de su oficina de cooperación, ha otorgado 10 millones de dólares para el principal centro de atención mediática en Reynosa. Además, además 2 millones de dólares servirán para modernizar el Museo de Niños, Diver Museo, de acuerdo con un convenio de cooperación técnica que firmaron los gobiernos en Tokio. Este primer párrafo habla de un acuerdo que hay entre México y Japón para darle 10 millones para restaurar un municipio de Reynosa. ¿Sí? Parte se va a usar para arreglar un museo para niños, dice el siguiente párrafo. De acuerdo,
el acuerdo, perdón, lo firmaron el canciller Yuriko Kimura y el edil Diego Cervantes en una bonita ceremonia previa a la costumbre que realizan los presidentes municipales de Tamaulipas con el gobierno japonés. Entonces, segundo párrafo habla eh, de quién firmó estos convenios, ¿ok? En el primer párrafo nos dice qué tipo de convenio es, en el segundo párrafo nos dice quién los firmó, tanto desde el lado de Japón y desde México, y en dónde lo firmaron, ¿sí? Y después se relaciona a las preguntas, bueno, esa ya es la instrucción, o sea, hay que relacionar las preguntas a los elementos de la noticia. Entonces, vamos, un cuadrito que dice, ¿qué fue lo que pasó? Va con el B. Dice, donará 10 millones como parte de una firma de un convenio de cooperación técnica. ¿Quién va a hacer eso? El país asiático ayudará a nuestro país para modernizar el hospital de Reynosa. ¿Y cuándo es? El acuerdo lo firmaron ayer en Tokio los representantes de ambos países como parte de una ceremonia preliminar. Entonces nos queda ahí la respuesta D. Respuesta D. Chila es una iraí musulmana chiita. Estrabos es un griego ortodoxo y Ramón es mexicano católico. Se encuentran en una reunión con Lucio, un amigo venezolano, que dice ser ateo y que vive en Bélgica. A pesar de sus diferencias culturales, de idioma, de religión, de alimentación, pueden observar que esos elementos los distinguen, pero al mismo tiempo los hacen muy parecidos entre sí. Le dan cohesión a la nacionalidad, los valores, el respeto por los demás y sus creencias. ¿Cómo se denominan los elementos criticados? Prácticas sociales. ¿Sí? ¿Cuáles son las prácticas sociales? Todo esto que mencioné aquí. Nacionalidad, valores, respeto a los demás, creencias religiosas, etc. ¿Sí? Todo eso son prácticas sociales. ¿Qué es la cohesión? ¿Habían escuchado esa palabra, cohesión? ¿O a qué le suena cohesión? Es como que todas las frases tienen un propósito de acuerdo a la otra. Todas las frases tienen un propósito de acuerdo a la otra. Ah, O ok. todas el, Sí, 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 perdón. Sí, Arroz. ajá, en el sentido del contenido que estés hablando, o sea, una y la otra tienen que estar como relacionadas, creo, algo Ajá, así. ajá, exactamente, sí. Sí, sí, como el significado principal, ¿no? De la ecuación es que en un texto una palabra se conecte directamente con la otra, pero aquí hablamos, eso está bien, aquí hablamos de cohesión social. Entonces, si eso es cohesión en un texto, ¿cuál creen que sería la cohesión social? Ese concepto está bien y es como, sí es la base del concepto porque nos referimos a las palabras en un texto, pero aquí se refiere a la cohesión social. Aquí es el grado de unión o integración que pueden tener miembros de alguna sociedad o en este caso miembros de este grupo, ¿sí? Que pertenecen a diferentes culturas, aunque tienen diferentes culturas, ese respeto que hay entre ellos hacen que haya una cohesión, o sea, que haya una unión entre las personas de este grupo específico, ¿no? Pero sí, muy bien, el concepto de cohesión en su base se refiere a la unión que deben de tener las palabras, ¿sí? Como que esté relacionada una con otra. Muy, muy bien. Vamos con la que sigue. Dice, nos da aquí un texto que está más... Ahí está. A continuación, dice, aparece una nota periodística realizada en Internet por la cadena noticiosa CNN. Los párrafos se encuentran párrafos. Los párrafos se encuentran numerados ya que pueden ser usados para realizar algún cuestionamiento específico de ellos. Pueden servir como opción de respuesta. Lee la noticia y con esta noticia vamos a contestar
La pregunta 21, 22 y 23. 21, 22 y 23. ¿Ok? Dice, el Congreso aprueba el bachillerato obligatorio en México. Y párrafo 1. El Congreso de México dio su aprobación definitiva a una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior, con lo que solo falta el visto bueno de las legislaturas estatales y la promulgación del presidente Felipe Calderón para que entre en vigor. Esto venía, ¿se acuerdan que venía la fecha de cuando se hizo la prepa obligatoria, el bachillerato? ¿Se acuerdan? Creo que en la guía, 12. en la guía 1 o 2, no me acuerdo. Eh, Sí, Dice, durante este jueves, la Cámara de Diputados avaló por 357 votos. ¿Se acuerdan en qué año era que se hizo obligatoria la prepa? 2012. 12. ¿Ok? Durante su sesión, este jueves, la Cámara de Diputados avaló por 357 votos a favor los cambios de los artículos 3 y 31 de la Constitución. El artículo 3 y 31, ambos hablan de la escuela, ¿sí? De la educación. Ese es como el más representativo. El Estado tendrá la obligación de garantizar el acceso al bachillerato y los padres y tutores de enviar a sus hijos a cursar a ese nivel educativo en planteles públicos o privados. Es la reforma que se hizo acerca de eh, bachillerato como obligatorio. La reforma había sido aprobada por los diputados en diciembre del 2010. El Senado la avaló con algunas modificaciones en septiembre pasado y por procedimiento legislativo la Cámara debía realizar una revisión final. El dictamen plantea como meta el año 2021 para alcanzar la cobertura total en educación media superior. O sea que se supondría que hace 5 años todas las personas que tenían edad para estar en la prepa tenían que estar cursando la prepa. Y que comience a trabajarse en ese sentido desde el ciclo escolar 2012-2013, que es en el 2012, ¿no? Cuando se hace obligatorio. Para ello, una vez que sea promulgada, el Estado tendrá que destinar recursos con ese propósito al sistema educativo nacional. Algunos de los propósitos de la reforma son aumentar de 9 a 12 años los de enseñanza, que eran 9 años, 6 de primaria y 3 de secundaria. Hasta ahora abarca 6 de primaria y 3 de secundaria, así como atender a los jóvenes, no estudiar ni trabajar popularmente, conocidos como los ninis. De acuerdo con algunas estimaciones, existen casi 7 millones de jóvenes entre 15 y 17 años en esa situación, por factores como verse excluidos de la educación media superior, según datos oficiales. En México hay 11 millones menores entre los 10 y 14 años, casi 10 millones entre los 15 y los 19 años que no están estudiando, ¿no? Son niños. Ni, Buenos para nada. al tratarse de una reforma constitucional, antes de ser promulgada, necesita ser aprobada por al menos 7 de los 32 congresos estatales. En septiembre, tras su aval en la Cámara Alta, el senador Francisco Javier Castellón, del Partido de la Revolución Demócrata, o sea, del PRD, señaló que los cambios representan un hito histórico en términos educativos y sociales. Ese no entendería por qué hubo algún diputado, congresista, no sé, que haya votado en contra de esta ley, ¿no? Sería extraño. 21. ¿Cuál es la entrada de la noticia? Respuesta B. La obligatoriedad de la educación media superior avanza en el Senado mexicano. Dice, ¿en cuáles párrafos del relato periodístico se encuentra el suceso actual? 1 y 2. Es aquí el Congreso de México de su aprobación y durante la sesión de este jueves la Cámara de Diputados avaló por 357 votos. ¿Sí? Eso es lo que está pasando de forma actual. Se relaciona las columnas identificando los elementos de la historia. Entonces dice, respuesta B.
Sujeto, o sea, ¿de quién? El Congreso de México. Hecho, ¿qué fue lo que pasó? La obligatoriedad de la educación media superior avanza en el Senado. ¿Cómo pasó? El modo. El Congreso dio su aprobación definitiva a una reforma constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior. ¿En dónde pasó? En Ciudad de México. 1B, 2C, 3E y 4A. Lee el siguiente texto y contesta las preguntas. El enfoque de las ciencias sociales, de acuerdo con la Enciclopedia Técnica de la Educación, se concibe como se concibe a las ciencias sociales como un medio para facilitar la integración social de las generaciones jóvenes y efectuar un estudio del hombre primordialmente del vértice actual. Aún no se sabe con certeza lo que se ha de constituir el contenido de las ciencias sociales. El civismo ha quedado superado, la historia y la geografía están fuera de dudas, pero hay que considerar a la demografía, las relaciones internacionales, la sociología, la política, la antropología, la religión, la estética y hasta la misma ciencia. Cualquier ciencia social especializada incide, de un modo u otro, sobre los mismos fenómenos que convienen estudiarse conjuntamente, pues cualquier análisis parcial de los elementos sociales resultaría artificioso e incongruente. Completa este enunciado con relación al texto y el enfoque en las ciencias sociales. ¿Qué se puede interpretar diciendo que los científicos sociales reaccionan frente a la fragmentación, aceptando que al ganar una precisión conceptual se pierde visión de conjunto que da el contexto? Respuesta C. Ya casi acabamos, ¿eh? De acuerdo con el texto, la división y clasificación de las ciencias sociales, el mismo texto que venía hace 10 diapositivas. Frente a la concepción de la interdisciplinariedad, ¿por qué permite el concurso o reunión de distintos científicos para dar su versión? ¿Qué aporta cada especialista para la solución o análisis de un problema dado enfoque diferente? Respuesta C, enfoque diferente. ¿Cuáles son los dos procesos que intervienen en el tratamiento de estas ciencias? ¿Hacen toda situación o fenómeno de su área de interés? Interdisciplinariedad y fuerte especialización. Interdisciplinaridad se refiere a cuando hay varias ciencias, por así decirlo, diferentes que abordan temas diferentes y se unen para tratar algo en común. Es interdisciplinario. Lee el siguiente texto al que se le han quitado algunas palabras señaladas con X y responde las preguntas 27, 28 y 29. Sí. Fíjense, en todas las partes en donde hay, o más bien en donde hay, no hay palabras, que hay X y Y, es porque se le quitaron ahí palabras. Dice, de a la comunicación y transmisión de noticias, composiciones, doctrinas, ritos, costumbres, hechas de padres a hijos. Desde el punto de vista del derecho, es uno de los modos de adquirirla, una virtud de la cual el propietario aneja sus bienes que lee. Bueno, aquí también falta palabra. Ajá. Sí, puntos, donde hay puntos. Que lee para transferir el dominio a otra persona. Del concepto de se tiene una doctrina filosófica
que pone el origen en la revelación y sucesivamente la enseñanza que el hombre, la sociedad. Esta doctrina se opone, perdón, a la revolución y al racionalismo, crítico, reflexivo, importante, se relaciona con el hábito por la repetición de actos de la misma especie que es, por una comunidad con fines totales. Vamos a, dice, a partir de la información proporcionada en algunos aspectos sociales que permiten, ¿qué elementos permiten considerar al hombre como un ser histórico? Respuesta B. Costumbres, comportamiento y conocimiento. Y que acá sería, por ejemplo, dice, no sé, y transmisión de noticias, ritos, costumbres. Bueno, está confuso, pues. Una persona comenta un accidente ocurrido en la calle y se refiere a él diciéndole, en el accidente hubieron hartos heridos. Nadie lo corrige. De hecho, muchas personas dicen lo mismo en su comunidad. Respuesta C, porque es la forma de transmitir noticias o información entre las personas de una comunidad. Fíjense, hay palabras que se utilizan y algunas personas suelen hacer comentarios como está mal dicho, así no se dice, etcétera. No tiene una falta de ortografía, pero el lenguaje o el idioma no es estático. ¿Qué quiere decir? Que conforme avanza el tiempo va teniendo cambios. Y tenemos algo que se llama diccionario, pero el diccionario no es algo que sea inamovible. Las palabras que están en el diccionario son palabras que hace 100 años a lo mejor no había. ¿Cómo una palabra entra al diccionario? Si muchas personas la utilizan y la entienden, el diccionario tiene que hacer esa palabra como, ¿sí? Incluso por ahí en el diccionario hay palabras que dice su significado, pero están en desuso, porque son palabras que las personas ya no utilizan. Entonces, cuando una palabra se utiliza mucho y mucha gente la entiende, la palabra no está mal, simplemente todavía no está en el diccionario, ¿sí? Si una palabra es utilizada por muchas personas y se entiende lo que se está diciendo, es la forma en la que el lenguaje normalmente va avanzando. Y 29. ¿Cuál es el elemento Y que permite establecer formas de convivencia determinadas por las descripciones dadas en algunos actos sociales? Y donde había yes, puras yes, se refería a las costumbres. ¿No? Por ejemplo, ahí donde dice es importante, costumbres se relacionan con el hábito. Bueno, está muy confuso el diálogo, ¿verdad? Pero y listo. Con eso terminamos la guía número 5.